Crece la tensión del juego de ajedrez entre Rusia y Estados Unidos. Capítulo, ahora le vamos a decir de qué capítulo se trata. Se escuchan voces, lamentos, gritos, desesperación, golpes, a patadas quieren pasar de un país al otro. ¿De qué se trata todo esto? ¿Es grave? Por eso vamos a preguntar, porque esto incluso puede desatar cuestiones inesperadas que podrían afectar a muchos países y a millones de personas. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Una tragedia se cierne entre dos países. Miles de migrantes, como si estuvieran tratando de romper las rejas de una cárcel, patean, jalan, empujan, gritan para derribar la valla y saltarse al otro país. Esto sucede aquí. Los migrantes están en Bielorrusia y quieren pasar a Polonia, para después internarse en la Unión Europea. No go to Poland. We are go to Germany. Germany is right. No Poland. Y llevan todo lo necesario para derribar lo que se ponga enfrente. Cortadores de alambre, pinzas y herramientas. El asunto es que la mayoría no son de Bielorrusia. Son de Oriente Medio y África. Y la pregunta salta cuando vemos el mapa. ¿Cómo llegaron a Bielorrusia? Si Bielorrusia no está cerca ni tiene fronteras con África ni con Medio Oriente. Al contrario, está lejos y además está rodeada por Europa y Rusia. Abajo Ucrania, arriba Lituania, a la derecha Varsovia y a la izquierda Moscú. Los migrantes se están congelando y se les acaba la comida. La tragedia es grande porque los migrantes son los peones y el resultado mismo de un juego mucho más grande y oscuro. Polonia ha enviado a su frontera 15.000 soldados para frenar las columnas de migrantes. Polonia acusa al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de haber llevado a los migrantes con la falsa promesa de entrar en la Unión Europea. Los migrantes habrían volado desde 20 países con visas de turista que el presidente bielorruso habría autorizado. Incluso circulan vídeos que acusan a Siria de estar subiendo al avión a cientos de iraquíes kurdos con destino a Bielorrusia. La Unión Europea dice que Lukashenko se está vengando de las sanciones europeas que le aplicaron por reprimir manifestaciones y opositores en las polémicas elecciones pasadas, y que detrás de todo está Vladimir Putin. To stop that. It is cynical, it is atrocious to see what the Lukashenko regime is doing. El presidente de Bielorrusia niega todo esto. Dice que todo es mentira, que ni está usando a los migrantes y que es un invento de Polonia y la Unión Europea. Y revira. Advierte al mundo que no quiere que se repita lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Вот это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе, чтобы там почва для провокации. Любую провокацию можно совершить против нас или развязав Вторую мировую войну, Первую мировую войну. Taking up arms in the modern world is suicide. Say it with me, it's suicide. Let alone here in the central of Europe, let alone with Belarus. Here at this strip of land, all the wars took place. It all started from here. Por si fuera poco, amenaza con congelar a Europa. Dice que si le aplican ahora más sanciones por tráfico de migrantes,
cerrará la llave del gas y dejará que la Unión Europea se muera de frío este invierno. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Aunque no está claro cómo, porque el gasoducto es de Rusia, que tendría que autorizar. ¿Rusia qué contesta? Defiende a Bielorrusia y dice que Europa tiene que pagar el precio por querer sancionar a los países. The root of the problem is the policy carried out by Western countries, including NATO and EU member states, regarding the Middle East and North Africa over years, as they were trying to impose a Western-style better life. Mientras esto sucede en tierra, en el cielo se ven bombarderos nucleares de Rusia. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Las imágenes hablan muchísimo. Muchísimas gracias a usted por estar siempre detrás de la Razón, apoyando, criticando, opinando, que de eso se trata. Vamos directamente con nuestros invitados. Pilar de este programa, Francisco Javier Martínez, educado allá en los Países Bajos, siempre con las estrategias, desvelando las estrategias de los poderosos, tanto en el aspecto económico como bélico. Él sabe muy bien, Francisco Javier Martínez. Muchísimas gracias. Sabe muy bien de esto. Y otro pilar del programa desde hace muchísimo tiempo, quien ha estado dentro de las garras y las redes de las Naciones Unidas, viendo cómo manejan los destinos de la humanidad. Francisco Coloane, allá en Santiago de Chile. Gracias a los dos por estar aquí, les agradezco y siempre es un placer escucharlos. Javier, a ver, explícame cómo esto impacta, esto que estamos viendo, cómo impacta, sobre todo, y esta quizá la pregunta más urgente, después vamos a lo macro, cómo impacta al pueblo polaco, al pueblo bielorruso, al pueblo europeo. ¿Y qué esconde todo esto? Adelante, por favor. Buenas tardes. Bien, yo siempre he sido un crítico de la rusofobia de las instituciones europeas y fundamentalmente de la OTAN. Tengo que decir que hace falta, y ahora ya más que nunca, hace falta una política migratoria europea común. Pero no solamente hace falta eso, hace falta un ejército europeo propio desligado o independiente de la OTAN. Es decir, un eje franco-alemán, con un rearme alemán unido a Francia y los países de alrededor apoyando con sus ejércitos. ¿Por qué digo esto? Porque Europa continental, ya alejado la anglosajonia, tiene el poder económico, tiene las competencias, tiene las capacidades y tiene que saber tratar con soberanía e independencia con tres grandes potencias de un mundo tripolar: China, Rusia y Estados Unidos, sin doblegarse y sin ser el correveidile de los Estados Unidos. Pero es que además tiene que saber tratar con la periferia. Y cuando digo de tratar con la periferia, tiene que saber tratar con Marruecos, con Turquía, y no meramente pagando como una mujer cautiva en una red de prostitución paga a su chulo proxeneta o macro. Es decir, no podemos estar pagando los ciudadanos europeos a el señor Erdogan 6.000 millones o al sultán de Marruecos Mohamed VI 13.000 millones y en ayudas para lo que es la buena vecindad otros 2.000 millones, porque hacen falta muchos hospitales en Europa, hacen falta muchas escuelas en Europa y hay mucho hambre y paro en Europa. Dicho esto, ¿por qué quiero señalarlo así? Porque las personas, y es una tragedia por supuesto, las personas engañadas en estos nuevos tráficos
migratorios que les pone la etiqueta de migrantes cuando son personas, en su mayoría, que buscan unas mejores condiciones económicas en otras partes, están en manos de redes de contrabando, de contrabandistas, de gángsters. Contrabandistas, porque además tengo todos los datos de cómo, por poner un ejemplo, y voy a ser muy rápido, desde Irbil hasta Belarus, es decir, desde Irak a Belarus, el pasaje aéreo, la reserva de hotel y la visa turista cuesta $5.000. Se está pagando, según las procedencias de 20 países de los que están agolpándose en la frontera de Polonia, se están pagando, ya digo, entre 5.000, otros casos 9.000 y otros casos hasta 12.000, porque son personas que vienen no solo de Siria o de Irak o de Yemen, vienen de Sierra Leona, vienen de Sri Lanka, vienen de Afganistán y de Chechenia, y otros llegan a pagar hasta $11.000. ¿Saben los señores oyentes que en el equivalente de lo que pagan, para que veamos la magnitud y de quiénes pueden ir, y unos se alojan en el hotel Sputnik de Minsk y otros en una tienda de campaña, porque también hay diferencias de clases en los migrantes? Es decir, $5.000 en libras sirias son 12,5 millones de libras sirias. $12.000 son 17,5 millones de dinares iraquíes. ¿Quiénes tienen posibilidad de pagar por un pasaje, por pagar por una visa de turista de 7 días 12 millones de libras sirias o 17 millones de dinares iraquíes? Entiendo que deben ser privilegiados o que venden todos sus bienes en sus países de origen para poder pagar esas brutalidades a estas mafias gangsteriles que les prometen. Repito, es tan fácil como que se ejecute la legislación de Bielorrusia. Bielorrusia ha concedido pasajes y visas de 7 días. A los 7 días, en vez de agolpar a las personas, llevándoles como si fuesen corderos al matadero a una frontera de púas y de alambradas, deberían de cumplir con la legislación internacional y esas visas caducadas devolverles, porque ya han hecho turismo, a sus países de origen. Estamos hablando de visas por turismo. Pero el presidente empezar enfocando el tema así. El presidente de Bielorrusia dice que todo esto es mentira, Francisco Javier. Que es mentira, que tengo las frecuencias de vuelos, además, es decir, los vuelos semanales que aterrizan en Minsk son 70 vuelos desde Moscú, independientemente de que sea Moscú una escala de un tercer país. De Estambul, 26. De Antalya, también de Turquía, 4. De Erbil, 1. De Beirut, 2. De Bagdad, 4. Y de Damasco, 7. Y de Dubái, 12. Por lo tanto, estamos hablando de compañías aéreas, no solo Aeroflot, sino Turkish Airlines, que es un señor Erdogan, que supuestamente está dentro de la OTAN, Emiratos Árabes Unidos, cuando salen de los vuelos de Dubái, y de el Líbano, Liban Airlines. Por lo tanto, si la Unión Europea, que Europa es algo más que Bruselas, Europa debe de ser algo más que Bruselas. Europa no puede estar manteniendo una política de pagar autócratas para llenar los bolsillos de un Mohamed VI, de un Erdogan, o de ahora lo que proponía el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que Europa, y lo siento por mis amigos de RT Moscú, pero lo tengo que decir, no se puede también pagar a Lukashenko como si fuera la familia Lukashenko ahora la receptora de los fondos europeos. Europa no es la gallina de los huevos de oro. Existen, además, agrupándoles donde los están agrupando geoestratégicamente en el corredor Suwałki. ¿Qué es el corredor Suwałki? Es lo que une la frontera de Polonia con Bielorrusia y que a su vez es un corredor que liga Polonia con Lituania, fundamental para los estados bálticos, pero también fundamental para Rusia, porque Rusia tiene un enclave que antes era alemán, Königsberg, que desde la Segunda Guerra Mundial es Kaliningrado, que es la salida que tiene Rusia entre los estados bálticos y Lituania a el mar Báltico. Por lo tanto, cuidado en la deriva que puede tomar esto, porque si bien es verdad
que los malos aliados que tenemos, por eso digo que Europa debe de tener un ejército, debe ser autónoma. España hemos sufrido hace poco una avalancha de 8 o 10.000 personas sobre una población que tiene 80.000. Más del 10% de la población de Ceuta iba a saltar de un tercer país que no tiene ningún conflicto. Entiendo que no es un refugiado político, porque se está dando casos, y luego lo trataremos, de un concepto que quiero profundizar. Yo estoy a favor del ejercicio de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pero existe una cosa en derecho internacional que es, y en derecho nacional, el abuso de los derechos fundamentales. Una cosa es el uso de los derechos fundamentales y otra es el abuso de los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales en su uso tienen límites intrínsecos y tienen límites extrínsecos. Bien. Cuando estamos ante una plaga, y termino, ante una plaga de salud pública en Europa Central y en Europa del Este, es decir, por una sexta ola de COVID, cuando estamos ante por lo tanto, un estado de alarma o de emergencia por salud pública, una seguridad ciudadana que se va a poner también en entredicho. Son las 3 S: salud pública, seguridad ciudadana y, por último, dejaría la seguridad jurídica. Bien. Por lo tanto, ojo a los abusos de derecho, ojo a las mafias, ojo a los gángsters y ojo a los chantajes de te pago para que me contengas. Bien. A ver, esto se está poniendo sabroso porque tengo muchísimas preguntas y cuestionamientos para ti, Javier, pero vámonos con Francisco Coloane. Francisco, 2 cosas. ¿Qué significa? Desmenúzame. Dime de qué se trata todo esto, porque estamos viendo esta crisis de migrantes queriendo saltarse la valla, rompiendo la valla, algunos hasta con pinzas, para saltar a Polonia. Y entonces, la primera pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién organizó esto? ¿Esto es espontáneo? Explícame este fenómeno. Y 2, la geografía es bellísima y antes de hacer el programa estábamos con el equipo viendo el mapa desde arriba y yo decía, bueno, si fuera Turquía, entiendo que desde África pues pueden tomar una balsa, o desde Siria pueden llegar por migración y pues saltan a Turquía, pero Bielorrusia está cercada por todos. Abajo tiene Ucrania, arriba tiene Polonia, Lituania, del otro lado está Moscú, del otro lado pues es la Unión Europea. O sea, ¿cómo llegaron ahí? La primera pregunta, ¿cómo llegaron ahí los africanos, los de Medio Oriente? Adelante, por favor, Francisco Coloane. Bueno, gracias por invitarme. Hola, Javier, Francisco, Javier, Roberto, el equipo. Es una operación. Lo que me antecedió Francisco, Javier, la explicación, comparto, no todo, pero en general comparto la exposición en términos de los datos. Ahora, ¿quién organiza esta operación? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y la segunda pregunta, ¿por qué se organiza? Yo siempre uso la estrategia que se usa en inteligencia militar, en inteligencia política a veces y en inteligencia policial, que el resultado te determina el origen o te aproxima al origen, para ser más preciso. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es una crisis fronteriza que puede escapar y puede transformarse en un conflicto internacional mayor, fundamentalmente entre Rusia y la Alianza Transatlántica. Esos serían los 2 focos de poder, expandiendo el concepto de OTAN, expandiendo el concepto de Comunidad Europea y Estados Unidos. Y yo pienso que se está tratando de rearmar la Alianza Transatlántica. Quiero recordar el discurso de Biden en marzo en Alemania, cuando dice que él está para rearmar y revigorizar y reforzar la Alianza Transatlántica. Que el regreso de él es eso, que eran los circuitos de poder cortados por Trump. Palabra de Seymour Hersh, en diciembre del 16, cuando sale elegido Trump, dice: Donald Trump viene a cortar los circuitos de poder a todos los niveles, a nivel de la política interna de Estados Unidos y a nivel de la política global. Y efectivamente, a mí me da la impresión que Trump logró hacer ese, no digo daño, logró cortar esos circuitos de poder, fundamentalmente al interior de la Alianza Transatlántica, por todas las medidas que no las voy a repetir, porque la audiencia que nos escucha sabe que las medidas de Trump, calentamiento del planeta, no financiar, incerteza de financiar a la OTAN,
empieza a financiar a la ONU, y otras medidas parecidas eran estrategias para cortar esos circuitos de poder. Hoy día estamos en la fase de la reincorporación o la rearticulación de esos circuitos de poder de la Alianza Transatlántica, fundamentalmente. Creo que dije en el programa anterior de que el mundo bipolar no se ha desprogramado, digamos, la estructura administrativa, política y económica de la bipolaridad fuera que rindió X frutos al capitalismo global. Se desplomó la Unión Soviética, sin embargo, esa desprogramación del mundo bipolar siguió funcionando. Digamos, no hubo fin de la Guerra Fría, eso fue un falso decreto, una mentira, un engaño. La Guerra Fría siguió funcionando porque el combate contra el comunismo, o contra el marxismo, o contra las ideologías alternativas al capitalismo, no pueden existir. Ese es el mandato del Pentágono, ese es el mandato del M16 en Inglaterra, o MI6, siempre me confundo, el servicio secreto inglés, los servicios secretos de los países de la OTAN, todos tienen el mismo objetivo. No puede haber una ideología alternativa al capitalismo como lo conocemos. Eso no lo pronosticó Hobbes cuando inventó el capitalismo organizado, ni Locke. Eran mucho más democráticos Locke y Hobbes. Ellos creían en el Estado, no necesariamente creían en el capitalismo. Ellos pensaban que el capitalismo no tenía por qué ser un régimen económico eterno. Y en ese sentido no había ninguna discrepancia entre Marx y Hobbes, aunque no son contemporáneos. Hoy día tenemos una situación absolutamente absurda de demencia, porque introducen la palabra democracia y libertad en función de mantener el capitalismo como sistema económico. Entonces a mí me parece que eso es su demencia, porque el capitalismo ha demostrado ser tremendamente destructivo, como está organizado a la manera de cómo se fue organizando el Estado liberal, porque además tenemos una doble crisis. Tenemos una crisis del modelo capitalista, como lo hemos visto hasta ahora, y tenemos una crisis del Estado liberal porque no da el ancho ni tiene una institucionalidad constituida, es decir, sus constituciones no están funcionando para sostener el capitalismo desde el punto de vista social y político y desde el punto de vista cultural. Ahora, vamos a Bielorrusia. ¿Qué tiene que ver con Bielorrusia? Esta es una operación en donde hay una connivencia entre la Alianza Transatlántica y el resto de los poderes importantes, como Rusia y China, en no solucionar dos temas. Uno, dividendos de la Segunda Guerra Mundial que no han sido resueltos, los dividendos, ni fronterizos ni hegemónicos. Y después los dividendos del desplome soviético no han sido resueltos. Entonces esta es una guerra en donde está Polonia y Bielorrusia en interpósita persona. ¿Quién tiene la buena o la mala intención? No voy a emitir un juicio. Lo que yo invito al escenario que ve esto y al escenario que se informa es que vean la situación desde el punto de vista macro, de que aquí hay una situación de dos poderes o una tripolaridad, que me gusta ese concepto de Francisco Javier, porque China no es necesariamente Rusia, ni viceversa, son dos poderes distintos. Hay una tripolaridad. Yo endoso y endorso esa tesis. Hay una tripolaridad. China nunca va a estar, nunca va a ser una simbiosis con Rusia. No va a haber simbiosis de poder ahí. Como tampoco hay una simbiosis de poder entre Estados Unidos y Europa. En Europa occidental y oriental existe un sentimiento anti-norteamericano muy poderoso, porque Estados Unidos, como una vez lo dije aquí y lo dije frente a Francisco Javier, frente a ti, Roberto, es un país eminentemente antimonárquico, y Europa tiene una nostalgia de las monarquías, y la rusofobia es esa nostalgia monárquica que proyectan esa nostalgia monárquica a los europeos en creer que Putin es otro zar. Y eso es demencia. Pero lo que no es demencia es la nostalgia monárquica que tiene Europa. Tú escarbas en cada francés y vas a encontrar a alguien
que no va a criticar mucho a Napoleón porque fue emperador. Tienen una nostalgia monárquica, porque si no se explica Napoleón en Francia después de la Revolución Francesa. Tampoco se explica el gobierno colaboracionista con los nazis en Francia, si no tiene una nostalgia. Qué interesante lo que estás diciendo. Con la monarquía. De Gaulle tuvo que aparecer que es un republicano de verdad a corregir filosóficamente a los franceses con la acción militar. Pero con todo esto que dices, Francisco Colane, a ver, aterrízamelo con el presidente de Polonia dice: es culpable el presidente de Bielorrusia porque está trayendo a los migrantes y lo está haciendo para desestabilizarnos y darlos en la torre, y sobre todo en venganza por las sanciones de la Unión Europea. El presidente de Bielorrusia, el señor Lukashenko, dice: no, esto es mentira, nada de eso pasa, y no es cierto que Vladimir Putin está detrás de todo esto. Sin hacer juicio de valor. ¿Qué? O sea... Voy al grano, sí, te entiendo. Yo dije en la radio Bio Bio, que es la radio a la cual yo pertenezco aquí en Santiago de Chile, de que estos grupos de inmigrantes son carne de cañón. Pobres. Es un término bien duro de una disputa que no está resuelta a los niveles macro del poder hegemónico global. Ahora, ¿que es organizado directamente por Lukashenko? No. Entran a Minsk, sí. Entran a Bielorrusia, sí. Sin embargo, Francisco Javier Martínez tiene toda la razón de que hay una industria del migrante, hay una industria del refugiado en el mundo, y que utiliza los vacíos de poder, utiliza la diferencia de poder entre las hegemonías, sea en el conflicto de Siria, sea en el conflicto con Irak o con Afganistán, para introducir sus propios intereses de la industria del crimen. Eso también es una realidad. Para eso no hay que tener datos, eso es una cuestión de ver la prensa y tener un análisis básico, muy mínimo de algoritmos, nada más. Es decir, hay una industria del crimen que se aprovecha de los vacíos de poder, tanto en lo jurídico como en lo militar, y seguramente en connivencia con servicios de inteligencia infiltrados. La situación es bien caótica, porque los servicios de inteligencia son permeables a la infiltración. He dicho, vean la película Agente Secreto de Steven Soderbergh, no sé si lo dije aquí o en las clases que doy. Agente Secreto, o Haywire. Haywire significa cuando los alambres se pudren. Hay es pudrición, wire es la cadena, el alambre. Hay es la paja. Hay es paja. Cuando los circuitos de poder se transforman en paja, hay infiltración. Y vuelvo a Seymour Hersh. Seymour Hersh dice: Trump vino a cortar los circuitos de poder, y hoy día lo que está sucediendo, cuando tú dices concretamente, ¿es Lukashenko? No, Lukashenko trata de sobrevivir. Y cuando digo que es carne de cañón, es porque él le está haciendo un servicio de todas maneras a Rusia, y me van a perdonar también, lo digo igual que Francisco Javier, los colegas de RT, le está haciendo un servicio al apoyo de Putin a Lukashenko, teniendo permisibilidad en sus leyes migratorias, no en sus leyes migratorias, en sus leyes de turismo. Ahora, que la industria organizada existe para colocar 1.000, 2.000 refugiados e inmigrantes en Bielorrusia, existe. Que existe el conflicto no resuelto de potencias entre la Alianza Transatlántica y Rusia y el otro poder, China, existe. Existen las fisuras internas, existen. Existen los mecanismos de infiltración, existen. Este es el resultado de todas esas situaciones. Haywire. Se pudrieron los circuitos de poder, porque los circuitos de poder no están conversando entre ellos. Lo dijo Steven Soderbergh en un film hace 10 años. Si aquí no hay que ir a sacarse un PhD a la Sorbonne, perdón. Hay que ver cine de Hollywood. Cuando tú quieres ver por qué la película Sicario 2 usa México para que entren árabes, islámicos, ultra radicales, no sé si son locos o lo que sea, pero es la verdad. Es la verdad lo que dice Sicario. Digamos, Estados Unidos se llenó de, no usar la palabra terrorista, de luchadores por ciertas reivindicaciones del mundo árabe islámico. Voy a ser bien abierto, ni siquiera los voy a llamar terroristas. Son formas y luchas de poder político producto
de que los que tienen el poder, uno, no saben usar el poder en forma inteligente, dos, no conversan entre ellos, se disparan entre ellos. Y esta situación de tener todos estos refugiados es producto de ese círculo vicioso que se forma en la estructura de poder por no dialogar, porque no hay diplomacia, porque realmente no hay respeto a los derechos humanos, como dice Francisco Javier, no hay respeto a las normas de Naciones Unidas. Y ahora, mencionando a Naciones Unidas, ¿dónde está Naciones Unidas en esto? ¿Dónde está la oficina de la OCHA? La Organización de Naciones Unidas para los Rescates Humanitarios, la OCHA, la famosa OCHA, o CHA. ¿Dónde está? Ahí, con un ejército de personas, ayudando. No lo he visto, no salen en la prensa. Entonces al final es muy cómodo decir, Lukashenko es presa de Putin. No, pero también está Erdogan, también están los otros regímenes del norte de África, ¿no es cierto? También está, por favor, Lavrov tiene toda la razón. ¿Por qué siempre dicen de que la democracia de Alemania, la democracia en Francia es la mejor del mundo? Ok, la industria del crimen usa esa consigna, va a Siria, va a Irak, y le dicen, ok, vayan a la mejor democracia del mundo que está en Alemania, está en Francia, y está en el Reino Unido. Y yo les doy los medios. Ellos quieren ir allá, y te lo dice ahí en el video, quiero ir a Alemania. Ahora, de mi impresión práctica, pragmática, política, Lukashenko tiene todo el derecho del mundo a sobrevivir políticamente, a hacer eso. Así como digo que son carne de cañón, él tiene todo el derecho de retribuir el apoyo de Rusia de esa manera, porque esas son las herramientas políticas que se están utilizando. Y te digo más aún, ¿y quién te dice de que esta industria del crimen no es financiada por la propia Alianza Transatlántica para quedar un vía crucis ahí? Un tema de abismo. Aunque usted de la palabra carne de cañón, ¿no? O sea, aunque tenga derecho Lukashenko, o quien tenga derecho Putin, o quien tenga derecho Biden. Derecho a usar de carne de cañón. Claro. Es carne de cañón. Es carne de cañón de doble punta y de doble carácter, porque también puede ser una organización. La industria del crimen no está desasociada a la Alianza Transatlántica. Claro. ¿Realmente ustedes dos creen que los agentes de inteligencia de Bruselas no saben quiénes son los que habitan y manejan la industria del crimen? Claro que sí. Por lo tanto, ahí hay una connivencia. Claro. Y las imágenes de en Siria... Lavrov no diría, ellos inventan este tema de trasladar democracias a las periferias, como dice Francisco Javier. Obviamente que ahí hay una especie que se entrampan entre ellos mismos. Ahora, a Putin lo veo más a salvo en esto, porque Putin trabaja con la variable étnico-cultural de que la mayor parte de los bielorrusos no tienen problemas con Rusia y la mayor parte de los ucranianos no tienen problemas con Rusia. O sea, hablo de la gente, el populace, como se dice, ¿no? La res pública, la gente, no tienen problemas. Putin está caminando con más paso seguro ahí, porque es una zona étnico-cultural cercana a ellos. Los ucranianos no tienen nada que ver con los alemanes. Bien. Los ucranianos no tienen nada que ver con franceses, pero sí tienen que ver mucho con los rusos. Bielorrusia no tiene que ver mucho con Polonia ni con Lituania. No, los bielorrusos, son eslavos de esa corriente etnocultural. Ahora, creo que lo de carne de cañón es una doble utilización. Económica, porque como dice bien Francisco Javier, es clase media y media hacia abajo, pero no es el aldeano que no va a salir nunca de Siria, no es el aldeano que no va a salir nunca de Irak, ni el que va a salir nunca de Afganistán, ni de Chechenia. Yo he estado en esas zonas, lo hacen por dinero, por tener un beneficio mayor. Entonces es lumpen de clase media o lumpen de burguesía. Lumpen de burguesía, me encanta eso. Déjame ir con Javier, Francisco Colane.
Sí, no, al revés. Oye, creo que tienes que tocar o hacer tierra porque hay un ruido. Yo creo que es de tus audífonos. Hacer tierra, tocarlo con tus dedos, algo. Sí, algo, el cablecito, algo así, porque cuando te mueves ya se quita el ruido, pero de pronto se pone ahí. Ándale, mira ahí, se escuchó ahí. Bueno, ahorita lo vemos. A ver, Javier, pregunta. El polaco acusa a los de Bielorrusia, esto lo están haciendo por venganza, lo están haciendo a propósito, están traficando, bla, 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 bla. Y Rusia, o sea, Bielorrusia, pero Rusia, Putin contesta a través de la ROV, no, Europa tiene que pagar el precio. Y diría, no, señor Lavrov, aquí esto de que Europa es la puta cautiva. Cuando existe una situación de mucha fragilidad, explota por el lado donde existe esa mayor fragilidad.